Buenas tardes, querida comunidad. El día de hoy celebramos la fiesta de la Virgen de los Remedios y en la misa ordinaria estamos leyendo aquí en la diócesis una lectura distinta. Sin embargo, este día yo quisiera que reflexionáramos sobre el Evangelio de Lucas, que es la lectura continua de estos días. Ya saben ustedes que iniciamos esta lectura el día de ayer y que les explicaba que íbamos a estar leyéndola durante este tiempo hasta el tiempo de Adviento. El Evangelio del día de hoy es tomado del Evangelio de Lucas, del capítulo 4, del versículo 31 al 37. Dice así: En aquel tiempo Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas porque hablaba como quien tiene autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte: Déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios. Pero Jesús le ordenó: Cállate y sal de ese hombre. Entonces el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente y salió de él sin hacer daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros: ¿Qué tendrá su palabra? ¿Por qué da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos y estos se salen? Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vean ustedes, desde ayer empezamos a hablar de que la autoridad de Jesús le viene, es cierto, del poder del Espíritu Santo que está en él, pero sobre todo la coherencia también que tiene de vida con lo que él predica. Es de ahí donde nos viene a todos la autoridad. Si nosotros predicamos, pero vivimos también lo que predicamos, entonces tenemos autoridad para hablar hacia los demás. Fíjense dónde se encuentra este demonio al cual viene a expulsar Jesús. Ya empieza con el trabajo que ayer les decía que proyectaba él: liberar. Empieza a liberar desde este momento. Pero ¿dónde está? Porque es importante ubicar dónde está el endemoniado. Está en la sinagoga, vamos, está en la iglesia, si nosotros quisiéramos decirlo, está ahí en la parroquia. Y tiene un espíritu inmundo y se empieza a gritar fuerte: déjanos, ¿por qué te metes con nosotros? Hay que tener cuidado de nuestra religión o nuestra fe o nuestra práctica de fe. A veces nos acostumbramos, y empezando desde el sacerdote hasta cualquiera de ustedes, nos acostumbramos a vivir de una forma mediocre nuestra fe y creemos que lo estamos haciendo bien. Y cuando alguien viene y nos confronta y nos dice: oye, sí, pues rezas mucho, haces esto, pero ¿te hace falta todavía caridad para con el prójimo o caridad para contigo mismo? Entonces nos enojamos y empezamos a decir: ¿por qué se meten con nosotros, no? Hay gente incluso que se molesta cuando el sacerdote le dice: es que eso es soberbia o eso es vanidad, cuando a partir de su fe, de su religión, se proyectan como santos y con eso creen que pueden humillar a los demás. Y cuando alguien les corrige y les dice: no, también eso es falta de caridad, entonces se enojan. Pareciera que esto es lo que pasa en la sinagoga. En la sinagoga están muy a gusto escuchando la lectura, escuchando todo tratando de dar ejemplos, según ellos, de que son buenos. Pero en su interior quizá no había esa pureza y no estaban viviendo coherentemente. ¿Qué es lo que viene a hacer Jesús? Viene también a quitar esos demonios que pueden estar anidados en nuestra comodidad, en nuestra cómoda religión, y viene a liberarnos de eso. ¿Para qué? Para que vivamos auténticamente lo que es la fe. En el caso de Jesús, en el caso de este tiempo, quizá es esa tradición que tenían y que al fin y al cabo ya no les estaba dando vida en la fe. ¿Y qué viene a hacer Jesús? A liberarlos también de esa tradición. Ayer decíamos que los prejuicios no nos dejan a veces conocer a Jesús, pero también es igual de peligroso una actitud que se acostumbra a vivir de cierto modo la religión. ¿Qué es lo que hace Jesús? O le ordena salir de ese hombre y cállate y sal de ese hombre. Y entonces
el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente y salió de ahí sin hacerle daño. Miren, no es otra cosa el tirarlo sin hacerle daño, no es otra cosa sino volver a rehacerse. Recuerden ustedes que somos hechos del polvo de la tierra. Volver a rehacernos es otra vez recuperar, es cierto, lo que somos, pero que de ahí empiece a soplar el Señor para que nos diga cuál es el camino de verdad. Esto es lo que hace el demonio. Lo libera y se da cuenta de que se necesita rehacer. Se necesita otra vez aprender para caminar por los caminos de Dios. Y los demás se quedan diciendo que tiene su palabra, que da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus que salgan. Porque es que su testimonio nos tiene que arrastrar. Su testimonio nos tiene que llevar a querer vivir como Él vive. Así es que, hermanos, este día vamos a pedirle al Señor, como ya lo habíamos dicho el día de ayer, nos tiene que ayudar a crecer en gracia, en espiritualidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A lo mejor tenemos que volvernos otra vez al polvo para volver a levantarnos. ¿Por qué? Porque la costumbre, la forma de vivir, a lo mejor ya no nos deja vivir plenamente nuestra vida de fe. Dios quiera que ustedes y yo podamos vivir este camino de liberación que el Señor nos ofrece. Que así sea.